Práctica de laboratorio número 4. Comprobación de la ley de Hess. Objetivos, antecedentes y procedimiento, mesa 4. Objetivos. Expresar las ecuaciones termoquímicas de dos reacciones utilizando conceptos teóricos sobre la ley de Hess y calorimetría para encontrar la entalpía de una tercera reacción. Objetivo número 2. Efectuar un proceso óptimo con sus cálculos adecuados para identificar el calor producido en cada reacción por medio del cambio de temperatura y, de esta forma, encontrar las entalpías en cada reacción con el menor porcentaje de error posible. Objetivo número 3. Comparar los resultados de la experimentación de la práctica con datos teóricos para evaluar la fiabilidad de nuestro procedimiento y consolidar nuestros aprendizajes con relación a la práctica. Antecedentes. Entalpía de disolución, también conocida como calor de disolución, es el calor generado o absorbido cuando cierta cantidad de soluto se disuelve en cierta cantidad de disolvente. Representa la diferencia entre la entalpía de disolución final y la entalpía de los componentes originales, es decir, soluto y disolvente, antes de mezclarse. Durante la práctica, el hidróxido de sodio sólido se disolverá en agua. Función de estado. Es una magnitud física que identifica a un estado en un sistema en equilibrio, tomando en cuenta su estado de inicio y su estado final, sin importar la forma en la cual llegó a este estado. Dentro de estas magnitudes podemos encontrar la temperatura, la energía interna, la energía libre, la presión, el volumen, la entropía y la entalpía. En la práctica se utilizan estas magnitudes para medir los cambios termodinámicos durante las reacciones. La temperatura que se evalúa es una función de estado intensiva. Función de trayectoria. Una función de trayectoria tiene un valor para cada trayectoria que realiza el sistema entre dos estados de equilibrio. Es una propiedad del proceso o de la evolución. Se toma en cuenta todo lo que ocurre en el proceso para pasar de un punto inicial a un punto final en un sistema. El calor que liberan las reacciones en la práctica es una función de trayectoria. Ley de Hess. La ley de Hess indica que la entalpía estándar de una reacción completa es la suma de las entalpías estándar de las reacciones individuales en las cuales se puede dividir la reacción. El único requerimiento es el equilibrio de sus ecuaciones químicas. La importancia de esta ley es que la información sobre una reacción de interés de difícil determinación directa puede obtenerse a partir de datos de otras reacciones. En la práctica se encontrará la entalpía de dos reacciones de forma experimental y se utilizará la ley de Hess para encontrar la entalpía de una tercera reacción. Procedimiento de la práctica. Análisis previo. Antes de comenzar la práctica, se deben de resolver los problemas con las reacciones que se realizarán. Se utilizarán datos teóricos para luego compararlos con los datos experimentales. Experimento. Para el armado del calorímetro, colocar un Erlenmeyer de 50 ml dentro de un vaso de Duropolt. Esto para evitar grandes pérdidas de calor. Antes de empezar, asegurarse de que el material esté limpio y seco. Y recuérdense de medir la masa. Determinación de la entalpía de la primera reacción. Medir 30 ml de solución ácido clorhídrico 0.25 molar. Colocarla dentro del calorímetro previamente armado. Cubrirlo y mantener el sistema tapado aproximadamente 10 minutos para que la temperatura se equilibre. Preparar el sensor de temperatura Pasco dentro del Erlenmeyer. Generar una gráfica temperatura versus tiempo con el sensor rígido. Iniciar la toma de datos con el sensor. Pesar aproximadamente 0.30 gramos de hidróxido de sodio sólido y agregarlos inmediatamente al Erlenmeyer. Recuerde agitar con el sensor de temperatura y detenerse hasta que la temperatura comience a descender. Importante, que no queden restos sólidos dentro del Erlenmeyer. Con la gráfica, obtener el cambio de temperatura del sistema. Pesar nuevamente el Erlenmeyer y prepararlo para la siguiente reacción. Resolver el problema 1A utilizando los datos obtenidos. Determinación de la entalpía de la segunda reacción. Secar el calorímetro y el sensor con una toalla de papel. Utilizando 30 ml de agua destilada en lugar de los 30 ml de solución, repita el procedimiento anterior.
Resolver el problema 1b utilizando los datos obtenidos. Para la tercera reacción, debemos medir exactamente 15 mililitros de solución de ácido clorhídrico 0.50 molar y colocarla dentro del calorímetro previamente elaborado. Cubrir el sistema por 10 minutos aproximadamente para que la temperatura se equilibre. Luego debemos medir exactamente 15 mililitros de solución de hidróxido de sodio 0.50 molar y colocarlo en un beaker de 50 mililitros. Tercero, debemos preparar el sensor Pasco y colocar el sensor rígido dentro del Erlenmeyer y dejar el sensor flexible en el beaker del hidróxido de sodio. Preparamos el sistema para obtener una gráfica temperatura versus tiempo con el sensor rígido y una lectura directa de temperatura con el sensor flexible. Al finalizar esto, iniciamos a tomar datos de los dos sensores. Luego procedemos a medir y anotar la temperatura inicial del sensor rígido, pues corresponderá a la temperatura inicial del calorímetro. Después de medir la temperatura, vertemos dentro del Erlenmeyer del calorímetro asegurándonos que todo el líquido entre y tapamos el calorímetro agitando suavemente y con ayuda del sensor Pasco hasta que se alcance el máximo de temperatura y comience a bajar. Utilizamos la gráfica para calcular para el sistema. Luego pesamos nuevamente el Erlenmeyer, lo limpiamos y secamos. Por último, resolvemos el problema 1C con los datos obtenidos. Cálculos. Primero, reporta las 3 ecuaciones termoquímicas estudiadas en esta práctica. Segundo, resuelve nuevamente el problema 1D, pero con los datos de las 3 ecuaciones termoquímicas medidas en la práctica. Número 3. Encuentra el porcentaje de error usando el valor de la entalpía encontrada por ley de Hess como teórico.